Buenas, ¿qué tal? Acá estamos en este quinto video de este Java Cómo Programar, décima edición de Pau Deitel. En este video vamos a hablar del capítulo número 6. En este capítulo daremos un enfoque más detallado acerca de los métodos. Así que vamos al código. Bueno, aquí estamos en el código. Este código se llamará buscador máximo, en el cual comenzará importando la clase scanner. Crearemos la clase buscador máximo y dentro de esta clase estará el método main y el método máximo. Comenzaremos viendo este método máximo, el cual el método máximo es público estático y devuelve un valor double, y el cual recibe tres argumentos. Estos argumentos serán double y serán llamados x, y z. Máximo, dentro de él creará una variable dentro de este método llamado valor máximo. Él la igualará al primer valor que recibirá como argumento, o sea x. Luego, dentro de un if, corroborará si es mayor que valor máximo. En caso que eso sea cierto, valor máximo pasará a ser y. En caso contrario, valor máximo seguirá siendo x. Luego, con un if se corroborará si z es mayor que valor máximo. En caso que lo sea, valor máximo pasará a ser z. En caso contrario, valor máximo será x. Y por último, este método, devuelve valor máximo. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Va a ser utilizado dentro del método main. Creamos un objeto de tipo scanner llamado entrada, con el cual pediremos tres valores al usuario. Estos valores van a ir espaciados para que lo pueda leer bien el método scanner, el objeto scanner, con el método nextDouble. Aquí ingresamos los valores y se envían al método máximo, número 1, número 2, número 3. Este método, como retorna un valor double, tiene que ser guardado dentro de una variable double, que será el resultado en este caso. Luego se mostrará en pantalla este valor de resultado. Ahora vamos a ejecutar el código y vamos a ver cómo funciona. Ahora ponemos los tres valores. En este caso yo voy a poner 5, 9 y 2. Y nos dice que el valor va a ser el valor 9. Está bien, el programa está funcionando, porque el 9 es el valor más grande que hay. Así que bueno, vamos al próximo código y seguimos con el video. Buenas, acá estamos en el segundo ejemplo. En este ejemplo se llamará enteros aleatorios.java. Para comenzar, se va a importar una nueva clase que no hemos visto. Se llama SegureRandom. Con esta clase vamos a utilizar el método nextInt, que lo que nos hará es buscar un número aleatorio. Ahora vamos a seguir viendo. Aquí se crea el objeto SegureRandom llamado números aleatorios igual a new SegureRandom. Se ejecuta el constructor. Luego usamos un ciclo for en el cual se va a crear una variable de contador igualada a 1. Contador va a funcionar hasta que llegue hasta 20, se va a ir sumando de a 1. Y aquí dentro del for se va a crear una cara que va a ser igual a 1 más un número aleatorio que sea hasta el valor 6. Entonces este número aleatorio va a ir entre 1 y 6. Luego va a mostrar ese valor por pantalla, que sería ese número aleatorio. Y aquí veremos que hay un if. En este if, ¿qué se va a comprobar? Que se va a usar este operador que va a hacer que si la división de contador respecto a 5 devuelve un resto 0, esto lo que muestra sería el resto de la división entre 5. En este caso, si es 0 eso, va a ser un salto de línea. Entonces lo que haría este programa, dentro del for mostraría 5 números aleatorios y cada 5 números va a ser un salto de línea. Como podemos ver, ya lo ejecutamos al programa y por debajo se puede ver
5 números aleatorios, un salto de línea, 5 números aleatorios, un salto de línea, 5 números aleatorios y un salto de línea. Como se puede ver, va entre el 1 y el 6. Esos son los valores mínimos y máximos que se pueden encontrar. Así que vamos al siguiente código. Bueno, acá estamos en el siguiente ejemplo. Este ejemplo se llamará tirar dados. En este ejemplo utilizaremos lo visto en el anterior ejercicio de los números aleatorios, por lo cual en este ejercicio importaremos la clase seguro random y luego crearemos una clase que se llame tirar dados. Dentro de esta clase solamente va a estar el método main y aquí vamos a crear el objeto números aleatorios y las variables frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5 y frecuencia 6. La idea de este ejercicio es tirar un dado, una cantidad de 6 millones, un número gigante, para la computadora no le importa. Y lo que vamos a hacer es cara igual a un número que va entre 1 y 6. Este valor de cara va a ser analizado con un switch. Entonces en el caso que sea 1 le va a subir la frecuencia 1 en un valor. Después si en caso que sea 2 se va a subir la frecuencia del 2. En caso de ser 3 la frecuencia 3 y así sucesivamente para ver cuántos valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 toca. Luego al terminar el programa se va a mostrar en la pantalla la cantidad de la frecuencia que hay de cada valor. A ver si lo ejecutamos, se va a poder ver estos valores. Acá tenemos los valores de la cara 1, de la cara 2, de la cara 3, de la cara 4, de la cara 5, de la cara 6. Estas son las frecuencias en las que aparecieron. Si bien no son iguales los números, pero están muy cerca la frecuencia de posibilidad que hay. Eso es para ver más o menos la frecuencia que hay entre cada uno. Ahora vamos a ir al siguiente código. Bueno, acá estamos en el siguiente código. En este código vamos a ver el alcance que tienen las variables de campo y las variables locales. Para esto vamos a crear una variable de campo llamada x que va a ser igual a 1. Luego vamos a tener dos métodos, que va a ser tres métodos, disculpen, el método main, el método usar variable local y el método usar campo. Estos métodos se van a utilizar para ir viendo el alcance que tienen estas variables. Vamos viendo el método main, que también crea una variable que se llama x, pero esta variable va a ser local. Como podemos leer, la variable local de x del método oculta el campo x. Si nosotros mostramos por pantalla, la x local en main es, y va a mostrar la variable x de local, o sea, va a mostrar un 5. Después vamos a ir implementando estos métodos para ir viendo los otros tipos de variables, así comparamos cómo varían los valores. Vemos el primer método, usar variable local. En esta variable local se va a crear una x que va a ser igual a 25 y se va a mostrar por pantalla la variable local. Luego, en el método usar campo, se crea esta x, no se crea, se utiliza la x poniendo ese simbolito, se ejecuta la x del campo. No hace falta crear una variable en este método, sino usarla del campo, que sería x igual a 1. Entonces, usa esa variable y la muestra por pantalla. Ahora vamos a ver junto con la salida del código, así entendemos mejor. Aquí podemos ver la x local en main es 5, es este 5. Luego la x local, al entrar el método usar variable local, es 25, acá. Luego le sumo un valor y después 26. Pero al salir de este método, esta variable ya
no sirve. O sea, solamente va a estar dentro de ese método. Entonces, al ir al método usar campo, se va a la variable 1, la muestra por pantalla y luego la multiplica por 10, que en este caso daría 10, entonces muestra por pantalla el 10. Ahora vamos a ver la diferencia que hay, es que en la variable se vuelve a hacer de vuelta los dos métodos para ver que la variable local del método este vuelve a ser 25 cuando volvemos a llamar el método y se le suma 1. En cambio, que la variable del campo fue modificada a 10, la muestra como 10 y luego la vuelve a multiplicar por 10, entonces queda como 100. Y la variable del main nunca cambió, siempre va a ser 5 porque es la que se está ejecutando siempre. Bueno, ahí termina el código de alcance. Vamos al siguiente código. Bueno, acá estamos en el siguiente ejemplo. Este ejemplo se llamará CRAPS. Para eso importaremos la clase SegureRandom. Luego, dentro de la clase CRAPS se crearán estas variables de campo, las cuales van a ser constantes. Y aquí vamos a ver algo nuevo, va a ser el enum. El enum va a tener el nombre de la variable estado. Y esta variable estado dentro va a tener diferentes constantes que representan el estado del juego. Normalmente en los enum las variables que se ponen dentro se van a escribir en mayúscula. Eso es para poder entenderlo mejor. Luego que creamos varias constantes, el 2.1, el 3, el 7, el 11 y el 12. Para eso, lo que vamos a hacer es crear una clase main y vamos a poner mi punto, vamos a crear un enum, que se llama estado el enum, con el nombre de estado juego. Luego vamos a hacer suma de dados y vamos a ejecutar tira de dados. Tira de dados es el mismo tira de dados que hemos realizado en el anterior ejercicio, pero lo vamos a generar en esta clase. Tirar dados. ¿Y qué tenemos? El dado 1 y el dado 2. Tenemos un dado más. Y tiramos los dados, los sumamos y este método nos va a devolver la suma de estos dados, que van a ser guardados dentro de suma de dados. Luego lo vamos a analizar con el switch, suma de dados, y si el valor, en el caso que el valor sea 7 o 11, el estado de juego nos va a decir que ganamos. Y ahí termina y nos dice en qué estado estamos. Nos va a decir si ganamos o va a preguntar si el caso 2. Si tenemos 2, 1, 3 o 12, directamente tenemos el estado de perdido. Vemos cómo utilizamos el enum. Se llama la variable enum era estado. Y utilizando el punto ganó, vamos a usar la variable que tenía estado dentro. Luego, si no es ninguno de estos valores, se va al default y se pone el estado de juego en continua. Para eso, después el programa va a seguir porque aquí va a agarrar y va a guardar en la suma de dados en mi punto. Lo va a mostrar por pantalla si es en estado continuo nomás, que es cuando sale default, que no es ni 7, ni 11, ni 2.1, ni 3, ni 12. Entonces, si está en estado de continua, va a entrar dentro de este while. Lo que va a preguntar, estado de juego es igual a estado continua. Ahí estamos utilizando de vuelta los enum. En caso que sea cierto, va a tirar los dados de vuelta y va a averiguar. Si la suma de los dados es igual al punto que teníamos anteriormente, te vas a ganar. Si la suma de dados es igual a 7, perdiste. Entonces va a mostrar por pantalla. Luego de esto, si ganaste, te va a mostrar el jugador gana. En caso contrario, perdiste. Y bueno, aquí llegamos al método tirar dados. Y vamos a probar jugar una partidita. A ver cómo nos va. Jugar tirar los dados. 4 más 2, 6. El punto es 6.
ahí se lanzó un continue y volví a tirar y perdí. Bueno, como dio 7 el valor, perdimos. Ahora vamos al siguiente ejemplo y seguimos con estos videos. Ahora vamos a ver qué es la sobrecarga de métodos. Para eso vamos a crear una clase sobrecarga de métodos, en la cual vamos a tener el método main y vamos a llamar a través de un printf el cuadrado del entero y vamos a llamar el método cuadrado y al método cuadrado 7.5. ¿En qué se va a diferenciar esto? Vamos a ver los dos métodos que tenemos creado y tenemos un método que devuelve un entero y un método que devuelve un double. Ahí ya tenemos una diferencia. El nombre es igual. Esto es lo que consiste el sobrecargado, que son métodos con el mismo nombre, pero lo que varía es que, miren, este recibe un entero y este recibe un double, que es lo que lo diferencia acá. Que cuando llamamos al método este le estamos mandando un entero y en este estamos mandando un double. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros mandamos el entero y entra este método, va a agarrar y va a mostrar el valor del entero y luego se va a multiplicar por él mismo. O sea que 7 por 7 igual a 49, así que nos va a mostrar acá el valor 49. Pero si entró a este porque tiene 7.5, que es un número doble, no va a entrar a este, va a entrar a este. Entonces va a ser también el doble, va a ser el mismo, el por el mismo, y se va a mostrar por pantalla 7.5 al cuadrado. No acuerdo bien cómo es el resultado, pero ahora lo podemos ver. 7 por 7 igual a 49. Y acá tenemos el doble que se mandó a esta función. Y queda 7 por 7.5 al cuadrado es 56,25. Y bueno, aquí termina este ejemplo. Y vamos a ver unos ejemplitos de gráficos. Bueno, acá estamos en el ejemplo. A ver, esperen que modifiquemos una cosa que le agregué yo para que me funcionen los otros códigos. Ahí estamos. Este ejemplo yo lo modifiqué un poco respecto al libro para darle un poco más de gracia. Para eso más importa la clase color, la clase graphic y la clase jpanel. Luego vamos a crear una clase que se llame dibujar cara sonriente que extiende jpanel. Dentro de esto vamos a crear en el main vamos a crear un método que se llame paintComponer, el cual va a recibir un gráfico G. Luego utilizamos el super, que sería un método de jpanel, paintComponent, y le mandamos este G. Este G le vamos a asignar un color con el método setColor, que hace el color amarillo. Vamos a dibujar un óvalo, como hemos visto en los otros ejemplos. Después vamos a crear otro óvalo que le vamos a poner el color negro. Luego vamos a crear otro óvalo negro que se convertirá en la sonrisa de esta cara. Y luego se va a hacer un rectángulo amarillo que va a ser para recortar esta sonrisa. Y yo le agregué una lengua por gusto, que ese sería el color rosa que agregamos acá. Ahora vamos a ver el siguiente método, la siguiente clase en la cual se va a probar esta cara sonriente. En esta clase solamente importamos JFrame, creamos el método main en el cual se crea un objeto de tipo dibujar cara sonriente y luego creamos un objeto de tipo JFrame aplicación. Esta aplicación vamos a hacer que se cree el panel y bueno, se va a querer mostrar la cara esta sonriente. Ahora lo ejecutamos el programa y vemos lo que nos muestra. Ahora se los muestro. Esta está la carita sonriente y la pueden ver que se le agrega una lengüita. Y bueno, acá termina este ejemplo con la carita feliz. Y nos vemos en el último capítulo. En el próximo capítulo de esta serie de capítulos.